Hola a todos. En este vídeo vamos a examinar la construcción de un amplificador de coche de 2 canales compacto, de frecuencia de sonido, que está equipado con casi todas las protecciones necesarias, y es capaz de trabajar con altavoces dinámicos estándar, con resistencia 4 ohmios. Este proyecto fue realizado con prisa a petición de un buen amigo. Se dedicaron solo 3 días al desarrollo de la placa de circuito impreso, el grabado, el montaje y el ajuste. Y espero que valoréis el esfuerzo invertido. En la descripción de este vídeo hay un enlace al archivo del proyecto, donde encontraréis todo lo necesario. Archivos de la placa de circuito impreso tanto para la tecnología casera LUT como una carpeta con el archivo Gerber para pedir las placas en una fábrica. Además, hay un documento de Word con la lista de componentes. Y ya que estamos hablando de placas de circuito impreso y archivos Gerber, es el momento perfecto para hablar de nuestro patrocinador. El dispositivo es relativamente complejo. No es simplemente un amplificador de potencia. El conjunto incluye convertidores de voltaje de impulso elevadores. Por lo tanto, recomiendo repetirlo solo si tenéis experiencia trabajando con fuentes de alimentación conmutadas, así como mucho tiempo libre. Dado que, teniendo en cuenta las soluciones listas en AliExpress y sus precios, hacer un bricolaje en nuestros días no tiene ningún sentido. Lo sé y lo reconozco. Pero hay que trabajar con las manos y la mente. De lo contrario, la electrónica como hobby morirá, para siempre. Cualquier amplificador de coche, más o menos potente y de calidad incluye un convertidor de voltaje. El caso es que el voltaje de a bordo de 12 voltios no es suficiente para obtener gran potencia. Además, muchos amplificadores requieren alimentación bipolar. Convertidor o inversor precisamente eleva los 12 voltios estándar al valor necesario. En este caso, el voltaje de salida bipolar 14 voltios. El circuito también está equipado con protección contra la inversión de polaridad, que está basada en un potente transistor de efecto de campo y evitará que el circuito se queme si accidentalmente conectas la polaridad al revés. También hay una función de control remoto que permitirá encender el amplificador al encender el autorradio. Es decir, no es necesario desconectar los cables de alimentación del amplificador cada vez. Para encender y apagar el sistema, basta con aplicar un voltaje bajo de 12 voltios al punto de control remoto. También hay protección contra voltajes de alimentación altos y bajos con histéresis de encendido. La protección contra el voltaje alto se activará si el voltaje de alimentación es superior, alrededor de 17 voltios. Por ejemplo, si por alguna razón quitaste la batería de un coche en marcha. El voltaje a bordo aumentará, pero no le pasará nada al amplificador. Simplemente se activará la protección. Protección contra el voltaje bajo. No permitirá que el amplificador descargue tu batería por completo y desconecte el sistema si el voltaje de la batería es inferior a V. Esta protección también es necesaria para el correcto funcionamiento del inversor, ya que a bajos voltajes de alimentación funcionará en un modo anormal, lo que puede provocar el sobrecalentamiento y fallo de los transistores de potencia. Todas las protecciones se restablecen automáticamente si se elimina el factor que provocó su activación. Por cierto, las dos últimas protecciones tienen histéresis de encendido. ¿Qué es esto y para qué sirve? Lo explicaré un poco más adelante. Todo el esquema está montado en una pequeña placa de circuito impreso. Consiste en 4 módulos. La parte de entrada con filtro de alimentación, fusible y módulo de protección contra inversión de polaridad. Inversor. Sistema de protección contra sobretensión y subtensión. Y el amplificador de potencia. Como amplificador de potencia se utilizan los populares circuitos integrados de amplificador de audio clase AB TDA 2030. Sí, la potencia de cada uno de estos circuitos integrados es de 15 a 20 W. Alguien podría decir que se pueden obtener 20 vatios con una alimentación de 12 voltios. Sin usar un inversor en prácticamente cualquier circuito integrado que se implemente en radios de coche comunes. En parte estoy de acuerdo con eso, pero hay un matiz. Con la misma potencia, nuestra opción produce mucho menos distorsión que los amplificadores en las radios de coche. Por lo tanto, no habrá distorsiones incluso a volumen máximo aquí. El sonido es de mucha mejor calidad. Sin embargo, quien está familiarizado con el tema sabe de qué se trata. Además, no me molestaría con el inversor si no hubiera diferencia. Pero la clase AB tiene una desventaja significativa. El calentamiento. Por eso, el kit se monta en un disipador de calor. El esquema con el que se monta el amplificador es clásico, tomado del datasheet prácticamente, sin desviaciones.
La alimentación de los amplificadores es bipolar de 14 voltios y está formada por un convertidor de voltaje. Convertidor, de voltaje o inversor. Convertidor clásico push-pull de 2 tiempos. El voltaje de salida no está estabilizado. Para la alimentación de los amplificadores, esto es incluso mejor. La retroalimentación no introducirá interferencias adicionales en la alimentación. El inversor está construido sobre la base de un controlador PWM avanzado SG3525. Y esto se debe a que este chip tiene una salida bastante potente, etapa, que es suficiente para un control eficiente de los transistores de potencia seleccionados. Un punto importante es que nuestro inversor está equipado con un arranque suave. La salida del controlador PWM está cargada con transistores de potencia que controlan el transformador de impulsos. La tensión de salida bipolar se rectifica con un puente, se suaviza y se envía a los circuitos integrados del amplificador de baja frecuencia. El chip SG3525 tiene un pin de protección. Es el pin 10. Si el voltaje en este pin es mayor que el voltaje especificado, el circuito se apagará. La protección contra sobretensión y subtensión está basada en el comparador dual LM393. Hace algún tiempo publiqué un vídeo donde explicaba el principio de funcionamiento de dicha protección. Recomiendo verlo, y el enlace, como siempre, está en la descripción. El primer comparador está diseñado para la protección contra sobretensiones. En pocas palabras, explicaré cómo funciona esto. Voltaje de referencia, 5 voltios, que se genera mediante una fuente de referencia interna del controlador PWM, se aplica a la entrada no inversora del comparador a través de un divisor de voltaje. La entrada inversora del comparador monitorea el voltaje de alimentación a través de un divisor. Si es mayor que el de referencia, el comparador establecerá un nivel bajo en la salida y el transistor PNP se activará. La alimentación positiva a través del transistor abierto, el LED y la resistencia limitadora llegará a la entrada de protección del chip PWM y el inversor se apagará. Esto ocurrirá si el voltaje de alimentación es aproximadamente V. En este esquema, hay un histéresis de encendido, que es aproximadamente V. Es decir, el inversor no se reiniciará si el voltaje de alimentación no está a V, menos que el voltaje al que se activó la protección. Esto se hace para evitar la activación falsa de la protección si el voltaje de alimentación es inestable o hay fluctuaciones. En el segundo comparador se construye la protección contra el bajo voltaje de alimentación. Funciona exactamente de la misma manera que la primera. Aquí también hay un histéresis de encendido. Las protecciones se restablecen, como ya mencioné, automáticamente. Hay indicadores LED de activación de las protecciones. Podrías haber notado que en mi caso hay cierta variación en el voltaje de activación de las protecciones. Esto se debe a que muchos de los resistores divisores que utilicé son comunes con una tolerancia del 5%. Pero es necesario usar resistores estables y precisos con una precisión del 1%. Otra protección protege el circuito si accidentalmente conectas la batería con la polaridad invertida. Esta protección está construida sobre la base de un transistor de efecto de campo. Si la polaridad es correcta, habrá un voltaje positivo en la compuerta del transistor, y este se abrirá. Toda la alimentación al circuito pasará a través del canal abierto del transistor de efecto de campo. Este transistor tiene una resistencia del canal abierto de solo, aproximadamente, 8 ohm. Y, incluso con gran potencia, prácticamente se mantendrá frío. Si se confunde la polaridad de la alimentación, el interruptor simplemente no se abrirá y nada llegará al circuito. Dentro del interruptor de efecto de campo hay un diodo. Si la polaridad es correcta, el diodo está abierto. Y alguien seguramente dirá, ¿qué pasa con la caída en el diodo? ¿Se calentará? No, no lo hará. Por él fluye una corriente insignificante. Toda la corriente principal pasa por el transistor de efecto de campo abierto. Como habrán notado, en este circuito no hay protección contra cortocircuitos. Inicialmente, quería hacer tal protección y usar el canal abierto del transistor de efecto de campo como sensor. Pero luego me dio pereza y simplemente lo dejé así, un fusible común. Sobre los componentes. Los electrolíticos de entrada deben ser de 25 voltios. Capacidad de 1000 a 2200 microfaradios. Es muy recomendable que tengan baja resistencia interna. Los condensadores para la alimentación de los amplificadores son de 35 voltios. Capacidad nuevamente de 1000 a 2200 microfaradios, preferiblemente con baja resistencia interna.
Los diodos rectificadores que tengo son ultrarrápidos de 3 amperios, modelo F5408, con un voltaje inverso de 1000 voltios. Pero no tiene mucho sentido. Se pueden usar diodos con un voltaje inverso de 100 a 200 voltios y con una corriente preferiblemente de 3 amperios. Deben ser obligatoriamente de tipo impulsivo, adaptados para trabajar a altas frecuencias. Las placas para montaje sin soldadura, en las que se instalan los circuitos integrados, se retiran después de los trabajos de ajuste y los circuitos integrados se sueldan directamente en la placa. El transformador del convertidor es de ferrita toroidal, con una permeabilidad de 2300, marca N97. Aunque inicialmente planeaba usar un núcleo magnético soviético de la marca M2000NM. A pesar del diminuto tamaño del núcleo magnético, se pueden obtener tranquilamente 150 vatios de él. Pero no necesitamos tanto, 60 vatios son completamente suficientes para nuestros amplificadores, incluso teniendo en cuenta la eficiencia del clase AB. Es decir, hay un enorme margen de potencia. A menudo me escriben diciendo que no siempre indico los datos de bobinado del transformador. El hecho es que no veo mucho sentido en ello, ya que el núcleo del transformador en su caso será diferente, y mi cálculo no será aplicable a su transformador. Además, se pueden calcular los bobinados en un par de minutos utilizando programas y aplicaciones especializadas. Mi transformador está calculado para una salida de voltaje bipolar de 14 voltios. El límite para estos circuitos integrados es bipolar de 18. Tanto el bobinado primario como el secundario los enrollé con hilo Leeds para mayor comodidad, enrollado y minimización de la influencia del efecto piel, ya que al final aumente la frecuencia de trabajo de manera bastante notable. Los bobinados están enrollados con alambre de El primario consta de 45, y los paralelos, el secundario solo de 20. No veo ninguna forma de indicar el número de vueltas. Por las razones mencionadas anteriormente. El voltaje de salida no está estabilizado y, de todos modos, habrá alguna desviación de los valores programados. Los componentes de potencia, transistores de efecto de campo y circuitos integrados de amplificadores de audio se instalan en disipadores de calor con pasta térmica. Y, por supuesto, aislamos las bases de todos los componentes del disipador de calor utilizando almohadillas térmicas y casquillos de plástico. Los ángulos de aluminio que uso como disipadores de calor son solo para experimentos. En realidad, se necesitan disipadores de calor más grandes. No olvides estañar y reforzar con cables de cobre todas las líneas de potencia. Estas son, por regla general, las cadenas de alimentación. Ajuste. Se realiza por separado. Al principio, es recomendable montar y probar el circuito del inversor. Para empezar, antes de soldar el transformador de potencia y los circuitos integrados de amplificación, se verifican los impulsos de control en las compuertas de los transistores de efecto de campo. Debe haber una onda cuadrada limpia. Debe observarse una pausa de tiempo muerto, cuando ambos transistores están cerrados. Espero que esté claro que para arrancar el inversor es necesario conectar el punto REM con el positivo de la alimentación. Al aplicar la tensión de alimentación, la duración de los impulsos de control no debe aumentar de inmediato, sino de manera gradual, lo que indica el correcto funcionamiento del sistema de arranque suave. Inicialmente, la frecuencia de los impulsos de salida era de alrededor de 20 kHz, ya que planeaba usar un núcleo diferente de fabricación soviética, pero encontré un núcleo de la marca N97, con una permeabilidad de 2300. Finalmente, ajusté la frecuencia de trabajo del circuito integrado a alrededor de 94 kHz. La frecuencia de los impulsos de salida será entonces de aproximadamente 47 kHz. El sistema de control consume una corriente de no más de 20 mA. Después de verificar el generador, soldamos el transformador. Encendemos el inversor y verificamos la corriente en reposo. Mi inversor con el transformador instalado consume no más de 90 mA, lo cual es un buen indicador. Los interruptores, por supuesto, no se calientan en absoluto. Enrollé el bobinado secundario después de un pequeño experimento. Luego colocamos el transformador en su lugar y verificamos el voltaje en el bobinado secundario. Será mayor que el calculado, ya que no tenemos carga en forma de circuitos integrados. El amplificador de baja frecuencia, así como el propio inversor, no están estabilizados. Si todo funciona sin problemas, descargamos los electrolitos después del rectificador, luego soldamos los circuitos integrados del amplificador de baja frecuencia, colocamos los disipadores de calor, conectamos música a la entrada y cargamos los amplificadores con un altavoz dinámico. Solo queda disfrutar. Medición de salida, de potencia. No tiene sentido hacerlo, ya que,
conociendo el voltaje de alimentación y la resistencia de carga, no se espera nada inusual. Esto funciona y funciona como debe. El sonido es fuerte, la calidad está a la altura. Mucho mejor que el sonido del equipo de música del coche de serie. Ahora escuchemos cómo suena. Por supuesto, la cámara no transmitirá la calidad en su totalidad, y los altavoces sin acústica, pero aún así es necesario mostrar cómo funciona. Mi tarea está cumplida, mi amigo está satisfecho. Puede que te preguntes por qué hay LEDs indicadores en la placa, ya que al final, cuando todo esté en la carcasa, no se verán. El hecho es que mi amigo hará la carcasa él mismo y planea hacer la tapa superior de plexiglas, es decir, no solo se verán los LEDs, sino toda la placa. Antes de terminar este vídeo, recordaré que toda la información necesaria, la placa, el esquema y la lista de componentes están en el archivo del proyecto en el enlace de la descripción. Montadlo con salud y no olvidéis valorar el esfuerzo con vuestro like o al menos con un dislike, también es una opción. Bueno, a mí solo me queda despedirme. Con vosotros, como siempre, estuvo Casiana y hasta la próxima. Adiós.